¿Escuchas eso? Es tu casa, tu patio, tu prado, tu huerta, tu paisaje. Y sí, está ardiendo. El pasado año terminó con cifras récord. 268.000 hectáreas quemadas, 57 grandes incendios forestales, triplicando la media de los últimos 10 años, 4 fallecidos, más de un centenar de accidentados y miles de evacuaciones. España está que arde en muchos sentidos. Hoy nos ocupamos del sentido literal de esta frase. Los incendios forestales se han convertido en las últimas décadas en verdaderas emergencias civiles que trascienden del problema medioambiental, obligando a dar una respuesta desde un punto de vista integral y coordinado. Más que nunca, debe ser una prioridad disponer de un marco legislativo que garantice una eficaz lucha contra esta lamentable pérdida de riqueza forestal que no podemos permitirnos. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. El cambio climático, la baja densidad de población en el mundo rural y la propia actividad humana asociada al cambio de uso del suelo en el medio rural por el abandono de los pueblos, en lo que se ha venido ya a llamar la España vaciada, está erigiendo en verdaderos factores potenciadores de las amenazas. No debemos aceptar que cada año decenas de miles de hectáreas de nuestros parajes naturales sean pasto del fuego, de las llamas. La sociedad exige una intervención ágil y eficaz de los servicios de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales y apoyo a las contingencias en el medio natural y rural. De este modo, el trabajo de las bomberas y los bomberos forestales es vital. Hay consenso sobre el hecho de que su trabajo debe entenderse como un servicio público esencial prestado por empleadas y empleados públicos. Repito, públicos a poder ser. Sobre las personas trabajadoras de este sector, la realidad actual, la laboral y administrativa de los bomberos y bomberas forestales es muy distinta. Trabajadores y trabajadoras claman por un estatuto que homogeneice el sector y también traiga mejoras en las condiciones de trabajo y en la profesionalidad de un colectivo que está muy pendiente de lo que pasa alrededor de tu vida. Precariedad, poca experiencia, falta de medios. Bueno, eso dicen algunos. Los profesionales dicen eso y algunas cosas más. Son el trazo gordo de los problemas de los bomberos y las bomberas forestales en el campo de España. En Gente con Clase ponemos atención en la gestión de los medios para evitar los fuegos que devoran nuestro país y nos cuestan mucho, pero que mucho dinero y de vez en cuando vidas humanas. Se sientan con nosotros Rosa Rivera, bombera forestal en Madrid. ¿Qué tal, Rosa? Muy bien, gracias. Bienvenida y gracias a ti. Carlos Martín, que es bombero forestal en Cuenca. Hola, muy buenas. Y Luis Miguel Viana, que lucha contra el fuego, en este caso también en Madrid. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Pues muy bien, buenos días. Vale, el cuarto invitado es conocido por todos. Mariano Sánchez, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. Lo primero, yo quería preguntar a los profesionales, si me lo permites, tú que nos estás escuchando, porque yo tenía una duda, ¿no? ¿Qué ha cambiado más? ¿Los incendios por acción del cambio climático? ¿O por la acción humana también? ¿El abandono del monte? ¿O los medios antiincendios? ¿Qué ha cambiado más? ¿Eso? ¿O los medios con los que se lucha? Quiero decir, ¿la modernidad ha traído posibilidad de hacer frente mejor a los fuegos? ¿Estamos mucho mejor preparados hoy que hace, por ejemplo, 25 años? Ha traído, por un lado, muchos mejores medios, incluso mejor distribuidos y mejor organizados y mejor coordinados. Pues, por ejemplo, en materia de comunicación, de emisoras, los medios aéreos tienen unas capacidades que hace años no se tenían. Las autobombas también han mejorado, incluso se ha aumentado en personal, pero paralelamente el abandono rural, el cambio de modelo económico, donde ya no sale rentable obtener madera, obtener recursos de nuestros bosques, donde no sale rentable la ganadería en extensivo, donde no sale rentable la pequeña huerta alrededor de los pueblos, que muchas veces estaban protegidos por este tipo de huertos familiares y demás, ha traído una masa forestal completamente desordenada y desestructurada,
que hace que los incendios forestales se vuelvan mucho más voraces y mucho más peligrosos. Esa era la pregunta. Yo hace unos meses fuimos a ver cuando el incendio de Zamora, ¿os acordáis? Estuvimos por allí, ¿no? Porque queríamos saber sobre este fenómeno. Y nos decían, el fuego, las llamas han cambiado. Tienen alma. Ahora parece que con el cambio climático tienen alma, te buscan y cuando menos te lo esperas estás rodeado, Rosa. El verano del 2022, un primer incendio que hubo en Madrid, la zona de la sierra era mucho más verde y más fresca que a lo mejor el sur, y bastante montañosa. Es una zona donde en junio sigue verde la hierba, nosotros lo vemos siempre. Principios de julio se empieza ya a agostar. En este primer incendio que tuvimos, que fue un pequeño conato, fuimos rápido, pero la temperatura era diferente. No era una temperatura de junio, julio, no, era una temperatura ya de septiembre. En septiembre ya todo está mucho más seco, hay un estrés hídrico, la vegetación está ya cogiendo sus últimas fuerzas para sobrevivir. Y esa temperatura, ese calor que cogió en 20 minutos el suelo no era normal. Si el fuego cambia, los profesionales deben contar con muchos más medios para hacer frente a esos cambios a los que tenéis que enfrentaros. La meta es un estatuto básico de bombero forestal que ponga un poco de cordura en el sector. De eso hablamos, ¿no? De los medios heterogéneos, de las leyes, de los distintos marcos geográficos y legislativos, porque hay comunidades en las que no existe la categoría propiamente dicha de bombero forestal. Y en el personal que se enfrenta a las llamas hay gente, personas trabajadoras, con contrato, me han contado alguna vez, incluso de albañil. Mariano. Bueno, más que de albañil, más bien son contratos de peón agrario, etcétera. Estaban vinculados más bien con la agricultura. Bueno, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención sobre las trabajadoras y los trabajadores que están en los distintos operativos de extinción contra incendios, ¿no? En ese sentido nos encontramos con personas que se enfrentan a unos incendios que son más o menos similares, porque ahora estamos hablando de unos incendios de cuarta generación, pero que sin embargo sus condiciones son diferentes. Sus condiciones de trabajo, de tiempo de trabajo son diferentes, no son fijos, otros son fijos discontinuos, otros están con contratos de obra y servicio, sus condiciones de formación son diferentes, sus condiciones de acreditación de su estado físico en muchos casos es diferente, y por eso nosotros reclamamos que hay que tener unos operativos de bomberas y de bomberos forestales que sean lo más homogeneizados posible para facilitar que todas aquellas personas que están en estos operativos tengan los niveles de profesionalidad necesarios para afrontar estos riesgos, pero que también tengan unas condiciones desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de formación y desde el punto de vista de otras situaciones que se producen, por ejemplo, cuando ya son más mayores, tienen peores condiciones físicas para enfrentarse a los incendios y necesitamos buscar otras actividades que las hay, que sean compatibles con este trabajo de, como tú me habías dicho, estamos hablando de extinción de incendios, pero también ahí de prevención y de planificación para que las masas forestales cada vez estén en mejores condiciones. Lo que se pide, Luis, en el fondo es precisamente eso, supongo. Que los bomberos forestales que ya tienen esa categoría y los que actúan de facto sean reconocidos como parte del sector de emergencias y protección civil en el ámbito rural y forestal. Es decir, que ese ámbito les sea propio, que no tengan nada de prestado y que pueda provocar pues esa disparidad de categorías, de... Como ha dicho el compañero, estamos a mundo luz de todo lo que se estamos pretendiendo, porque a día de hoy en la Comunidad de Madrid hay muy pocas personas que tengamos la categoría de bombero forestal. Yo soy una de las que la tienen debido a estar luchándola por una incapacidad y ese tipo de cosas, pero a día de hoy nuestros contratos son encargados, peones especialistas de prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad de Madrid. Precariedad, muchísima. A día de hoy ya nos estamos enfrentando a incendios de lo que estamos llamando de sexta generación, que han sido desde el año pasado, desde el año 2020, cuando empezamos a ver los primeros incendios, como antes comentaba Rosa, que nos encontrábamos con circunstancias totalmente diferentes del comportamiento de los incendios a lo que hay hoy en día. Otra precariedad grandísima que tenemos a día de hoy, pues que no tenemos reconocidos lo que se llaman los pluses, nuestro reconocimiento de
penosidad, peligrosidad y precariedad en nuestros puestos de trabajo, que con ello que conllevaría pues una bajada de nuestros coeficientes reductores para la hora de una prejubilación. En el momento que tuviéramos reconocidos estos coeficientes reductores, pues tendríamos una edad de jubilación pues más baja de edad a la que hay ahora reconocida. Y entonces el problema que tenemos que nosotros a día de hoy, a la vez que igual que trabajamos la extinción de incendios forestales, también trabajamos la prevención, que es lo que un incendio se apaga, como conocemos todos Pero un día de enero, este mismo. Un día de enero. ¿Cuántos bomberos y bomberas están trabajando en comparación con un día, pongamos, de finales de mayo, de comienzos de junio? Pues ahora mismo estamos trabajando pues unas 250, 260 personas trabajando. Y hablamos de la Comunidad de Madrid para situar. En la Comunidad de Madrid estaríamos trabajando, haciendo labores de prevención, y aunque también estaríamos para la extinción en cualquier momento, para que cualquier persona se le escapara cualquier quema controlada o algo, y con el mismo dinero y los mismos recursos podíamos estar trabajando a cerca de las 500 personas que están trabajando en verano. Ocurre que precisamente esto, ¿no? Que más allá de la estacionalidad del trabajo en las comunidades autónomas, puesto que es verdad que en algunas, como Andalucía, sí que hay una plantilla fija durante todo el año o muy parecida, los bomberos forestales os enfrentáis a eso, ¿no? A algo que no es dedicación exclusiva, Carlos. Ya hemos intentado en varias ocasiones, la primera iniciativa fue por parte de Comisiones Obreras, hacer un estudio de cuánta gente y cuánta estabilidad laboral hay en el sector. Claro, es que lo primero que nos encontramos es lo que decía Mariano, esa dispersión de categorías, de denominaciones, de contrataciones, incluso de administraciones, porque incluso hay comunidades en las que se mezcla la administración local con la administración del consorcio de bomberos, con la administración autonómica y con la administración estatal, como puede ser a la que yo pertenezco. Y además, pues eso, cada uno contratados de una manera. Llegamos a la conclusión el año pasado es que aproximadamente a nivel estatal la mitad del personal que se tiene contratado para la época que se supone que es de máximo riesgo se va a la calle entre los meses de septiembre y de octubre. O sea que ahora mismo seríamos la mitad en este mes de enero de los que suelen ser en julio. Esto trae muchos problemas, como ha dicho aquí el compañero de la Comunidad de Madrid, que tiene que ver con personas que se forman bien, que además la formación aquí es muy importante, y se acaban yendo a otros sitios para tener una estabilidad laboral, que es lo que hace falta. Rosa, vengo escuchando al colectivo desde hace 3 años, con una controversia muy fuerte, con protestas, con manifestaciones, dando ruedas de prensa, con el anteproyecto de ley en marcha, con reuniones con los grupos políticos en el Congreso, que hemos mejorado. Que se nos reconozca por la calle, nuestra imagen. Yo cuando empecé a trabajar en esto, te preguntaban, ¿a qué te dedicas? Y era como desarrollar una parrafada. Una tesis doctoral en una explicación de 4 minutos. Total. Y ahora eres bombero forestal. Y dices, si la gente sabe lo que trabajo, si la gente sabe que apago un incendio, si la gente sabe que vamos en camiones de bomberos, porque es tan difícil para otras personas o para las empresas o para las comunidades autónomas, porque es tan difícil decirlo que somos bomberos forestales. Cuando todo el mundo nos reconoce. Gracias a las mareas que hicimos por Madrid y demás, la gente ya nos ve y nos reconoce. Ya no hace falta explicar qué somos. Eso es lo más importante y ahora mismo lo que tenemos, porque todo lo demás... Es que, claro, ahora que aún no se ha aprobado el anteproyecto de ley, que aún estamos a tiempo de trabajar, en el texto que se va a elevar al Congreso se puede aprovechar que las formaciones políticas van a poder presentar enmiendas, que efectivamente no solo reconoce la calle, sino también la gente que tiene que votar en el Parlamento, vuestras mejoras profesionales. Allí los sindicatos que representan al sector se iban a reunir con formaciones, supongo, para hacer lobby, como dice el mundo anglosajón. Mariano, ¿cómo está ese tema? Bueno, pues yo llevo desde el año 2017 en la Ejecutiva Confederal y creo que desde a los
3 meses de entrar en la Ejecutiva Confederal, vengo reuniéndome, reivindicando y trabajando por la necesidad de que se apruebe un estatuto de bomberas y de bomberos forestales. No solamente ha pasado eso, sino que en dos momentos claves estaba a punto de aprobarse y se han disuelto las Cortes. Quiero decir que había muchísimo trabajo detrás. Y lo que yo creo que hemos transmitido por el trabajo tanto de los compañeros del sector como nuestro de la Federación y de la Confederación es que necesitamos una normativa que homogeneice las cosas. Porque todas estas personas de las que hablamos son los que se baten en la primera línea de fuego. Y como ya he dicho, lo que pretende el estatuto es que haya una formación equiparable, unos requisitos de seguridad y físicos que sean homogeneizables y que haya compatibilidad también entre las actividades, entre actividades de extinción y otro tipo de atención a contingencias, porque hay otras contingencias del ámbito rural que podrían perfectamente atenderlas los compañeros y las compañeras bomberas y bomberos forestales, como ya hicieron, por ejemplo, en la época del COVID, que fueron un elemento en el cual se apoyaron algunas comunidades autónomas para poder llegar al ámbito rural. No tiene sentido, Mariano, si en el ejército español se creó la UME, sí, para otro tipo de contingencias. Sí. Que tenemos estos hombres y estas mujeres, pero España que están preparados para hacer otras cosas. Bueno, para matizar una cosa, a día de hoy, que somos pioneros en la Comunidad de Madrid y a base de obligarles, hemos creado lo que llamamos el plan de inclemencias meteorológicas. Nosotros, a raíz de luchar y negociar, hemos conseguido que se nos tenga en cuenta para el tema de las inclemencias meteorológicas, no solo en invierno, porque puede haber inclemencias meteorológicas en enero porque haya un huracán y se caigan un montón de árboles y corten carreteras y bomberos esté saturado y podamos hacer nosotros esas labores, podemos ir a inundaciones, se nos ha creado un protocolo de inclemencias meteorológicas, pero igual ha costado Dios y sudor, porque somos un personal de emergencias en el cual no cuentan con nosotros y sin embargo nos están pagando. O sea, ¿para qué nos quieren tener ahí parados cuando perfectamente nos pueden hacer una llamada y cumplir con nuestro trabajo? O sea... Está claro. Yo quería comentar una cuestión porque... Además estamos hablando de un trabajo peligroso, no solamente cuando se están enfrentando a los incendios. Estamos hablando que los trabajos de las bomberas y de los bomberos son de categoría 1 según la Agencia Internacional del Cáncer. Es decir, que está absolutamente demostrado que muchos de los humos que se producen primero con los agentes de extinción de los agentes químicos, pero también por la propia biomasa, están produciendo o son susceptibles de producir cáncer. Entonces, en ese sentido, hay que, digamos, reforzar el planteamiento que comentaba mi compañero, y nosotros creemos que estas trabajadoras y estos trabajadores tienen que tener coeficientes reductores para facilitar realmente que se puedan jubilar antes y que además, a lo largo del tiempo, se les haga unos reconocimientos médicos, una vigilancia de la salud, para ver la evolución que puedan tener todas estas condiciones de trabajo a la hora de su salud. Lo decías, Mariano, que las cifras de cáncer profesional causado por el trabajo no dejan de aumentar. Pero ¿cómo están las evaluaciones de riesgo de organismos, empresas públicas y privadas encargadas de las actividades de extinción? ¿Cómo os tratan en este ámbito? Porque claro... Aquí pasa que tenemos que construir la casa por los cimientos y eso es lo que no hay. Entonces, hemos hablado antes de la cuestión de la categoría profesional, de la dispersión que hay. Sin una categoría profesional homogénea, no podemos construir. Si unos estamos contratados como peones forestales, otros como personal de apoyo a la silvicultura, otros como conductores y otros, etcétera, estamos, digamos, reflejando nuestra estadística de accidentabilidad, de enfermedad profesional y demás en cuadros, en marcos diferentes. La categoría profesional no es solo el nombre, no es solo que se nos llame bombero forestal, es cotizar de una manera homogénea y que la empresa tenga un CNAE correspondiente a la actividad que se desarrolla. Cuando todo eso esté homogeneizado va a ser mucho más fácil detectar cuáles son los problemas que tenemos. Este gran paso que hemos dado con la categorización de tóxicos y cancerígenos en bomberos nos va a venir muy bien porque además ahora el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sacado una guía
para hacer una buena evaluación de riesgos en este sector de actividad. Y además es un trabajo bastante bien serio y bien hecho, que detecta adecuadamente dónde tenemos estos problemas, que incluye, por ejemplo, los trabajos de quema de restos, que lo hacemos a lo largo de todo el año en labores preventivas. Y con esto esperamos, y de hecho desde Comisiones Obreras ya llevamos una iniciativa que estamos enviando a todas las empresas, el requerimiento para reevaluar las evaluaciones de riesgos, que es el pilar fundamental para que se reconozca el tóxico y el cancerígeno, y además así sean de aplicación los reales decretos que vienen avalados por esta, los que incluyen cuando se reconoce este riesgo. Rosa, ¿en cuántas veces has visto tú una actuación inspectora de evaluación de riesgos? Pues ninguna. Vale. Por tener las cosas claras, ¿eh? Porque una cosa es, el papel lo aguanta todo, ¿eh? El sindicato hace su trabajo, el sindicato presiona, el sindicato negocia, pero claro, después está eso, Rosa. Realmente en el sector de aquí no he tenido nunca la oportunidad de verlo, pero en otras empresas pasa lo mismo. O sea, en otros ámbitos viene un inspector de seguridad y la empresa se prepara a esa visita. O sea, nunca viene de sorpresa, es algo extraño a los trabajadores. Yo creo que también nos falta mucha información a nivel laboral nuestra misma, de los trabajadores, de asumir esa necesidad de aprender que tenemos unos medios, que tenemos una responsabilidad hacia nosotros, hacia nuestras familias y todo. En el tema este de cancerígeno nos pasa igual, tenemos un problema. Ya no es que las administraciones lo entiendan o no, es que nosotros como trabajadores tampoco lo entendemos. Asumimos unos roles que es como, bueno, mi trabajo es que tiene esas cosas. Me puedo quemar, me puedo intoxicar, me puedo cortar con la motosierra, y asumes como que es un rol de tu trabajo. No que lo puedas ni prevenir, ni forzar a que... Porque encima quedas como blandito. Como si te quejas de esas cosas, que es un blandito y que es que tienes que asumir que si trabajas en el monte pues te puedes caer o te puedes cortar. El sindicato es proactivo en esto, Mariano. Con el inicio de este año se ha puesto en marcha una campaña de información y sensibilización frente a los riesgos diversos entre el colectivo que interviene en el cuidado del monte y en los incendios forestales. Supongo que esto es fundamental también por nuestra parte, ¿no? Bueno, como ha dicho antes el compañero Carlos, nosotros hemos trabajado muy activamente en esa guía que acaba de aprobar la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral de los APEIs, pero también estamos trabajando activamente en este riesgo que te he comentado, que es un riesgo desconocido, que los trabajadores y las trabajadoras a lo mejor no tienen adecuadamente identificado. Y ya estamos desarrollando una campaña, primero para trasladar a las empresas que es necesario que establezcan una evaluación de riesgos donde se reconozca la evaluación precisamente de los humos tóxicos y de los componentes químicos, y en aquellos casos donde veamos que eso no se va a hacer, pues tomaremos otro tipo de medidas en forma de denuncia, porque claro, estamos hablando de un riesgo que está a la altura, por ejemplo, de una sustancia que es tristemente conocida como es el amianto, ¿no? Entonces, lo que es clave es que se desarrolle una prevención adecuada, que los trabajadores tengan esa información, que se hagan esas evaluaciones de riesgos y que se haga la vigilancia de la salud para controlar cómo están afectando a estos trabajadoras y estos trabajadores estos riesgos en el tiempo. Porque la capacidad de actuar y de revertir, digamos, o de paliar las consecuencias que se puedan tener en la salud es precisamente que haya una evaluación prematura y se pueda actuar de una manera intensa. Tenía pendiente preguntar, ¿qué pasa con las ayudas de la PAC, los fuegos, los bomberos forestales y el trabajo que muchas veces os mete en unos vericuetos muy peligrosos? La PAC son unas ayudas que dependen... La PAC es la política fundamental agraria, en este país y lo lleva siendo 40 años, ¿vale? Para el sector primario, para el agro, para la ganadería, eso para empezar. La política agraria común, que eso significa la PAC, es para este país el maná del cielo. Ahora bien, tiene algunos problemillas. Viene de Bruselas. Vale.
¿verdad? No me equivoco, ¿no? Viene de Bruselas. Bruselas le queda muy lejos. Voy a poner un ejemplito sencillo. Es que me llamó mucho la atención y quería preguntarte. A Extremadura y Andalucía, pero sobre todo sé que lo llevaba Junta de Extremadura, no sé si le costó 8 o 10 años entender que debajo de las encinas había pastos aprovechables para el ganado. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que una superficie arbolada no es pastable, pero le tuvieron que llevar a las dehesas extremeñas y decirle... y su maravilla. Vale, pues ahora falta que alguien les explique que si siguen subvencionando los pastos de la zona cantábrica española, van a seguir provocando incendios. ¿Por qué? Porque si lo dejan matorralizarse, dejan de cobrar la subvención de zona pastable en la PAC. Cuando se matorraliza, lo queman, les dan un periodo de carencia que depende de la comunidad autónoma de 1 año a 2 años y a los 2 años pueden meter en ganado para que paste en la zona y aparte de que lo pueden aprovechar pastando, pues también es superficie que no tiene matorral y por lo tanto cobra subvenciones de la PAC. Esto es una realidad en el litoral cantábrico de nuestro país, sobre todo Galicia, Cantabria, o sea, son incendios subvencionados. Yo no me corto en decirlo porque es que es así y alguien debería ir a Bruselas a explicarlo. Vale, es que me quedé con esa cuestión sobre incendios subvencionados, Mariano. Bueno, pues es que ya sabes que el que hace la ley hace la trampa y en España pues somos muy habilidosos en esas cosas, ¿no? Entonces, por desgracia, pues eso habrá que ponerlo encima de la mesa y habrá que trasladarlo. Pero a mí me gustaría, ya que estamos en ese punto, hacer unas observaciones. De meter el dedo en la nariz. No, al revés, de contextualizar las cosas. Claro. Lo primero es que hay que decir que España es el tercer país con mayor superficie forestal de Europa. Y eso es un elemento absolutamente clave y que lo tenemos que tener claro. Por cierto, ¿y somos los terceros en medios en la lucha de extinción de esa superficie natural? Porque claro, si somos los que más campo tenemos... o los terceros que más campo tenemos que ser al menos los terceros en cuanto a fondos que dedicamos al cuidado de ese monte. Digamos. Pues probablemente no, pero como comentaba mi compañero, competencias en materia de extinción de incendios pues la tienen las diputaciones, los cabildos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado, ¿vale? Y yo creo que además podemos presumir que el catálogo que se recopiló, los recursos que actúan en el ámbito forestal, le hizo comisiones obreras. Entonces, pues yo sospecho que no. Pero a mí me parece que hay una cosa que es a mayores, y es el valor que representa el bosque con respecto a la sociedad y como un elemento absolutamente estratégico de desarrollo económico, porque aquí no hacemos más que hablar de abandono rural, de que los jóvenes se marchan y no aprovechamos suficientemente la naturaleza que tenemos. Y los bosques es una fuente de naturaleza y es una fuente de riqueza enorme que necesita una ordenación forestal, es decir, que vengan los ingenieros adecuadamente y nos digan qué se debe de hacer para hacer un mayor aprovechamiento de esas zonas que son asimétricas. No es lo mismo la dehesa de Extremadura pues que la zona de Castronuño, por ejemplo, de mi tierra de Valladolid. Son superficies diferentes. Si supiéramos y tuviéramos una buena ordenación, habría una buena planificación para desarrollar cada vez más digamos la economía, porque lo que sí que tenemos claro es que en aquellos sitios donde se saca más rentabilidad social de los aprovechamientos de la superficie forestal es donde menos incendios hay, y por eso, por ejemplo, y vuelvo a reiterar otra provincia de mi región, analicemos por ejemplo qué pasa en Soria. Bueno, pues estamos pasando un rato pensando en el monte. Y yo recuerdo, ya que estamos acabando, aquella viñeta de Forges de hace... Pues yo soy ya muy viejo. Y de hace muchos años que salía el blasillo de Forges y decía... Cuando el monte se quema, que había un anuncio que decía esto. Cuando el monte se quema... Puntos suspensivos. Algo suyo se quema. Coma, señor conde. Bueno, yo quería preguntaros... que no sois ni condes ni duques, ni lo pretendéis nunca, preguntaros por qué pasa un día de junio cuando empieza ya la tensión, la presión, el calor, y lo vais notando cuando salís al monte y decís, esto se puede poner feo en cualquier momento. Cuando uno va a trabajar, ¿qué es lo que siente? Bueno, pues te puedo contar lo que pasaba el año pasado. Y yo no me acuerdo muy bien cuándo empezaron los cursos, pero empezamos a tener miedo. Miedo porque las brigadas no están completas, porque hay gente haciendo cursos.
Muy fuerte esto. Muy fuerte. A la gente fija discontinua se la ha abandonado, por lo menos en lo que atañe en la Comunidad de Madrid. No se les ha dado formación. Y a la gente nueva que entra se le da la formación cuando está la campaña en plenitud, cuando empezamos ya con ganas. Y te encuentras con que falta gente. Y que falta gente y por cuadrar brigadas operativas mandan gente de una brigada que está... que le sobra en teoría gente, la mandan a otra y a lo mejor te pones con un conductor le han mandado a otra brigada y el encargado tiene que hacer el encargado y conductor. Y sabes que es un día de peligroso. Y sabes que te faltan siempre manos, pues encima te quitan más manos. Entonces, la hemos empezado con un poco de miedo. Menos mal que este año ha sido benévolo. Llovió en junio, pero ha sido así. Sí, pero incertidumbre. Del año 22 sí que nos acordamos todos que fue terrible, por ejemplo, ¿no? Y por vuestra parte, cuando empezáis así con los calores y los sofocos, ¿qué piensa uno? Dice, hoy trabajo, hoy qué me voy a encontrar. El decir hoy trabajo, no, porque el día a día nuestro, porque la mayoría de los que nos dedicamos a esto es porque nos gusta y porque, vamos, no sé, tenemos una especial dedicación y nos gusta conservar el campo y nuestros pastos porque nos implicamos, porque si no la mayoría de la gente ya hubiéramos abandonado este trabajo y nos hubiéramos dedicado a otra cosa por el tema de que ya te he dicho antes, de que no estamos ni reconocidos, ni pagados, ni nada, sino prácticamente porque nos gusta. Pero prácticamente estamos 100% alerta porque en cualquier momento, que no hace falta que sea en temporada de verano, es que en cualquier momento ahora mismo en cualquier día de estos que estamos teniendo en enero, que ya están dando permisos de quemas y llega cualquier paisano o cualquier persona, se pone a quemar sus residuos que ha estado de una suerte de leña o cualquier cosa o algo, con los hielos se le escapa la lumbre y a preparar un incendio forestal, o sea, no solo en la campaña de verano. En la campaña de verano, pues que está claro que se generan incendios bastante más grandes y la suerte de decir, bueno, hay gente que está bastante preparada, los que no están preparados ponen bastante de su voluntad para intentar ayudar y aportar, pero como que cada vez según van pasando el tiempo, pues que vas sintiendo miedo. Y el miedo a su vez te da pues que tengas cierta precaución que antes no tenías, porque ya los incendios ya han pasado a incendios de sexta generación, que los están investigando y a día de hoy todavía no saben cómo puede llegar a actuar un incendio de sexta generación. O sea, es que es una auténtica locura decir, bueno, sí, voy a ir, yo sé que veo un incendio, pero no sé cuándo voy a volver, cuando me den el relevo al día siguiente, o si conseguimos achacarlo porque se puede achacar, o tener que estar allí más de un día y medio hasta que me dé el relevo el turno siguiente. Mariano, seguro nos dejamos algo en el tintero. Cuéntanos. Bueno, yo creo que las dos cuestiones que acaban de plantear la compañera y el compañero tienen que ver con los recursos necesarios para poder afrontar las obligaciones que se tiene de protección de la naturaleza y desde luego con la planificación, es decir, no se pueden hacer cursos en los momentos donde puede surgir cualquier incendio o puede surgir cualquier tipo de alarma. Pero a mí me gustaría decir dos cosas ya un poco para cerrar, ¿no? Lo primero es que necesitamos un estatuto de bomberas y de bomberos forestales, como ya hemos dicho, para cohesionar y homogeneizar las condiciones de los trabajos de las compañeras y las compañeros, no solamente de tiempo de trabajo y salariales, hemos hablado de formación, de vigilancia de la salud, de su reconocimiento digno de la prevención de riesgos, pero también reductores, efectivamente, eso es un reconocimiento a su actividad, pero también me gustaría lanzar un mensaje y es que la mejor prevención de incendios forestales es una buena gestión de los bosques, ¿eh? Es una gestión sostenible, ecológica, social y económicamente. Solo el 12% del total de las superficies forestales están adecuadamente ordenadas. Necesitamos planes técnicos para definir sus aprovechamientos y desde luego hay que mejorar la conservación y el estado de las masas. El mantener unos bosques sanos debe formar parte de la respuesta social y política contra los incendios forestales. Rosa, Carlos, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos vuestro día a día, vuestras preocupaciones y por hacernos ver
que efectivamente debemos ocuparnos de las cosas que realmente importan a nuestro alrededor. Mariano, de siempre, ya sabes dónde estamos. Muchas gracias. Habéis dedicado un día entero a venir con nosotros a contarnos cosas y eso es lo que tiene valor. Lo que nosotros agradecemos y lo que la gente que nos escucha agradece profundamente. Que cuidaos mucho, cuídate, ¿vale? Haznos caso. Hasta luego.